Sí, vamos a esperar un par de minutos para que ingresen todos. Bien. Sí, estoy esperando porque para que toda la mayoría empecemos, ¿verdad? A tiempo, con buen tiempo. Creo que el problema que me estaba dando que tenía el celular cerca de la computadora y como que hay interferencia, entonces tengo que ponerlo largo el celular, un poco apartado, no cerca de la computadora. Bueno, comenzamos, ¿verdad? Entonces, como les decía, una aplicación de la progresión aritmética en la vida real es el interés simple. Entonces, la fórmula de interés simple para calcular el valor de una inversión después de T años a una tasa de interés está dada por la fórmula P, que es el pago, ¿verdad? De, de la inversión o el valor de la inversión más T por I mayúscula, donde la I mayúscula es igual al valor del pago de la inversión por R sobre 100, donde P es la cantidad invertida, R es el interés que hay que dividirlo entre 100, ¿verdad? Para hallar una tasa, y mayúscula es el monto de interés simple a pagar, y T, que son los números de años, T años, ¿verdad? Ejemplo, ¿no? Entonces, repitiendo el interés simple, se dice que se invierte una suma de $2,000 con interés simple a una tasa de interés anual del 12%. Encuentre una expresión para el valor de la inversión de T años después que se realizó y calcule el valor después de 6 años. Bueno, en este ejemplo, solo, digamos, la expresión, entonces, bueno, vamos a ver, entonces tenemos que sacar primero el interés, ¿verdad? El interés simple. ¿Cuál sería el interés simple? Nos dice que la inversión es de 2,000, entonces P es igual a 2,000. El número de años que nos dice el problema, el valor después de 6 años, ¿verdad? Entonces T es igual a 6. Y el porcentaje de interés es 12%. Entonces primero encontramos el interés a pagar. El interés a pagar, aplicamos esta fórmula, ¿verdad? O sea que aquí hay dos fórmulas, pero primero sacamos a la par el monto del interés, ¿verdad? El monto del interés sustituyendo sería, dice P por R sobre 100 sería 2,000 por 12 sobre 100. 12 sobre 100 es punto 12, 2,000 por punto 12 es igual 240. Este es el interés
simple a pagar cada año, ¿verdad? Por tanto, la inversión después de T años va a estar dada, después de 6 años, perdón, va a estar dada sustituyendo en esta primera fórmula P, que es el valor de la inversión 2000, más 6, que son el número de años, 6, por 240, que es el monto del interés simple a pagar cada año. Resolviendo esta operación, entonces esto va a quedar 2000 más 1000 más 6 por 240, 2000 más 1440, después de multiplicar esto, entonces el valor de la inversión final va a ser de $3,440. Entonces esta es la otra fórmula, ¿verdad? Que aquí dentro de esta hay otra, el valor de I mayúscula, que es el monto de interés a pagar cada año. Bien, entonces este sería un caso de progresión aritmética, que sería una aplicación en el interés simple. El interés simple es un caso de progresión aritmética. Otro ejemplo de progresión aritmética es la depreciación de activos fijos, como ser equipo y maquinaria, que cada año se le resta al valor del activo una cantidad fija a su valor de compra, ¿no? Ese podría ser otro caso donde se aplica eh, otro ejemplo de progresión aritmética, la depreciación de activos cuando se le va restando una cantidad cada año, ¿verdad? Se va restando en las contabilidades de las empresas, se aplica, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cualquier duda me dice en cualquier momento. Si en algún ejemplo no está claro, me lo hacen saber al momento, ¿verdad? Bien. Tenemos, entonces, terminamos con progresión aritmética con el ejemplo de interés simple. Ahora pasamos la progresión geométrica e interés compuesto. Entonces, decimos que una sucesión de términos es una progresión geométrica, PG, ¿verdad? Las siglas, PG, si la razón de cada término al anterior es siempre la misma. Es decir, esta razón constante se denomina razón común de la progresión geométrica. Entonces, en la progresión aritmética mirábamos que cada valor de esa progresión o sucesión iba aumentando o sumando o restando, ¿verdad? Que había una diferencia común. Pero en la progresión geométrica pasa lo contrario. En la progresión geométrica pasa lo contrario. Entonces la sucesión, cada valor va a ir multiplicando por un número, no sumando ni restando, sino que multiplicando. ¿Y cómo se saca esa razón? Dividiendo, ¿verdad? Dividiendo el segundo término entre el primer término. Se puede dividir cualquier término entre el anterior, pero la práctica solo es necesario dividir el segundo entre el primer término. Porque esto, ¿cómo va aumentando? Multiplicando por 3. Fíjense, 2 por 3, 6. 6 por 3, 18. 18 por 3, 54. 54 por 3, 162. Esa es una progresión geométrica, es decir, va creciendo geométricamente. Puede ir disminuyendo, ¿verdad? Pero disminuye si se multiplica por una fracción propia o por una tasa menor, que sea menor que 1, ¿verdad? Bien, entonces en este caso la razón común aquí no en las progresiones geométricas no existe la diferencia común, lo que existe es una razón común que se denota por la letra R y se saca dividiendo en la práctica el segundo entre el primer término suficiente o cualquier término entre el anterior. Entonces con el primero que dividamos es suficiente. Que el otro está de más, pero aquí lo escribí, ¿verdad? Entonces 6 entre 2 da 3. Esa es la razón común, ¿verdad?
Entonces, en este caso, esto sería igual a R, ¿verdad? La razón común se expresa por la letra R minúscula. Entonces, cada término de una PG se obtiene multiplicando el término anterior por la razón común, ya lo dije, donde A es el primer término y R es la razón común. Entonces, el n-ésimo término de una progresión geométrica está dada por la fórmula T sub n, la otra fórmula importante, ¿verdad? De este tema, la primera fórmula importante de progresión geométrica. Entonces, el enésimo término de una progresión geométrica está dado por el producto de A, que es el primer término, en eso sí coincide con la progresión geométrica. A es el primer término por R, que es la razón común, ¿verdad? La razón común elevado a la n, que es el número de términos que se pide, restado en una unidad. El exponente va a ser el enésimo término que se pide restado en una unidad. Donde A es el primer término de la progresión geométrica, R es la razón común y n es el número t de términos que se busca. Esta es la primera fórmula de la progresión geométrica. Vamos a un ejemplo. Dice, determine los términos quinto, vigésimo, cuarto y enésimo de la sucesión. Hay interferencias acá que me tapan la pantalla. De la sucesión se refiere a la misma, 2,6, a la misma anterior. Cuando yo les voy a mandar, es la misma sucesión, ¿verdad? De la progresión geométrica. 2,6, 18, 54 es la que es este ejemplo, lo que se está tapando y está apareciendo esto. Pero estas diapositivas se las voy a mandar en formato PDF. Entonces, la sucesión es 2, 6, 18, ¿verdad? 2, 6, 18, infinito. Entonces, nos piden hallar el término quinto, el vigésimo cuarto y el enésimo de la sucesión, ¿verdad? Creo que esa parte sí se ve, ¿verdad? De la progresión geométrica. Entonces, R es la razón común, dividiendo el segundo entre el primer término. 6 entre 2 da 3, ¿verdad? Es decir, o cualquier término entre el anterior. La razón común es 3. A es el primer término de la sucesión, que es 2. Creo que sí la miran, ¿verdad? Es 2, la vuelvo a copiar acá, ¿verdad? 2. Y n es el término para el primer caso que piden. El quinto término n va a ser 5. Por tanto, resolución, el quinto término está dado de sustituir valores anteriores en esta fórmula para hallar el quinto término. Entonces, sustituyendo sería t sub n igual a por r a la n menos 1. Esto sería t sub 5 igual a que es 2 por r, que es 3, la razón común, la división entre el segundo y el primer término, elevado a la 5 menos 1, ¿verdad? El n término menos 1, restado en una unidad. Entonces, el quinto término va a resultar de operar esta 2 por la potencia de 3 elevado a la 4. ¿Cuánto es 3 a la 4 en la calculadora? De esas Casio, ¿verdad? Que son las más comunes, aprietan esta tecla 3, la tecla como un gorrito así, ¿verdad? Elevado a la 4 y eso me da 81.
2 por 81, 162. Esta sería la respuesta, el quinto término, este valor. Ahora, también el problema nos pide que hallemos el 24º término. Pide tres cosas: el quinto, el 24º y el enésimo término de la sucesión. Bien, entonces el 24º es el 24, ¿verdad? El 24 es decir, el 24 término. Como es la misma sucesión o progresión geométrica, es la misma razón. R va a ser igual a 3. Que lo sacamos en el anterior. A y R van a ser lo mismo. Lo único que cambia es el valor de n. El 24º término será 24. Sustituyendo esta fórmula, T sub n igual a por R a la n menos 1, nos quedaría T sub 24 igual a A, que es 2, por R a la n menos 1, que sería 3, la razón común, a la 24 menos 1. Entonces, el 24, el 24º término, luego T sub 24 es igual a 2 por la potencia de 3 elevado a la 23. Elevando esto a la 23, ¿verdad? Con esas casi o las más comunes, ¿verdad? Que 3 a la 23, 3 a la 23, nos da este número, es un número bastante grande, ¿verdad? 24, como es progresión geométrica, va a ser un número mucho valor, el 24º término. Entonces, la potencia 3 a la 23 da esto multiplicado por 2, entonces el 24º término va a ser 188.286.357.654. Este es el valor del 24 término, 24 término. Pero el mismo problema nos pide también hallar el enésimo término. Es decir, nos pide el quinto, que es este, el 24, el anterior que expliqué, y el enésimo término de la sucesión, ¿verdad? 2, 6, 18, 54 hasta infinito. Entonces, el enésimo término, sustituyéndolo en esta fórmula, A es 2, ¿verdad? Porque el término A es el primero de la sucesión, que es 2. Sí, que es 2. N va a ser igual a N, porque como es incógnita, entonces N va a ser igual a N. Y la razón común es 3. Sustituyendo la fórmula T sub N, A por R a la N menos 1, va a quedar en forma variable, ¿verdad? Entonces no se puede hacer nada y va a quedar expresado en términos de N, la respuesta. Aquí esto no se puede multiplicar, solo puede quedar expresada y ahí estaría la respuesta, en este caso. ¿Preguntas de esto o dudas? Hasta el momento todo se ve bien claro. Solo quería hacerle una pregunta. Sí, diga. De todo esto que nos ha explicado, ¿es la guía? Sí, así es. ¿La guía es individual? No, en grupos de 5 personas. De eso quería, porque Sí. yo creo que hacerla individual, no sé, ahorita es mejor, porque trabajar en grupo se nos hace bien difícil. Ajá. Bueno, los que puedan trabajar en grupo, trabajen. Compañera. Los que no, bueno, pueden Mejor en grupo. hacerlo individual. Licenciado, es que lo que pasa es que algunos compañeros... Hola. No, es mejor, bueno, a veces es mejor trabajar en grupo, ya que algunos compañeros siempre necesitan ayuda y creo que Sí. para una persona individualmente, estos ejercicios a veces son frustrantes. Para una persona que no tenga mucho conocimiento, entonces Sí, pero... la ventaja de trabajar en grupo es que todos nos ayudamos.
Sí, pero yo entiendo porque Todos nos algunos, ayudamos y para mí que es mejor trabajar. bueno, los que no puedan en grupo me avisan porque yo sé que hay problemas de distancia, de señal también, puede ser eso. Pero grupo de máximo de 5 personas, los que puedan. Si hay alguno que se le complica mucho, pues me lo presenta individual, pero los grupos de 5, no, lo máximo 5, puede ser de 4, 3, hasta de uno, ¿verdad? Sí. Ah, bueno, pues. Sí, ¿Usted nos va a dividir o nosotros, Lick? No, ustedes por sí. afinidad, ¿verdad? Ah, bueno. Bien, Bueno, está bien, porque yo comprendo, de repente viven muy largo y es muy complicado, puede ser muy complicado para algunos. Bien, continuamos, ¿verdad? Teorema 1. Esta es la segunda fórmula de la progresión geométrica, que es el tema 12. El teorema 1 dice la suma de los primeros n términos de una progresión geométrica. Si A es el primer término, R es la razón común de una progresión geométrica PG, entonces la suma S sub n de n términos de la progresión geométrica está dada por esta fórmula, S sub n igual a por 1 menos r, la razón común a la n, sobre 1 menos r. Entonces, miren que es la suma de los primeros n términos de la progresión geométrica, que es un poquito más complicada que la suma de los primeros n términos de la progresión aritmética. Entonces, no vaya a confundir las fórmulas de progresión aritmética con las de progresión geométrica. Aquí hay dos, ¿verdad? Iguales. Entonces, eso deben tener cuidado al apuntar, ¿verdad? Recomiendo tengan fórmulas a mano, vayan apuntándole y a qué se refiere cada fórmula. Bien. Entonces, S sub n, es decir, la suma de los primeros n términos, esta es la fórmula que aplica para la progresión geométrica. Entonces, A, el primer término, R es la razón común y n es el número de términos que se pide. Ejemplo, nos dice, calcule la suma de los primeros 10 términos de la sucesión 4, 8, 16, 16, 32 hasta infinito. Entonces, la sucesión dada es una progresión geométrica. A con A igual a 4, que es el primer término, ¿verdad? R va a estar dado por la razón, la división, ¿verdad? De el segundo término entre el primer término, que sería igual a 2, ¿verdad? Igual a 2. Me lo está tapando, no sé qué problema es este que me está dando. Igual a 2 y n es igual a 10, porque es lo que pide el problema, los primeros 10 términos. Sustituyendo, identificando cuál es A, que A es 4, ¿verdad? A es 4, que es el primer término. A, en esta fórmula R, que es la razón común, es decir, el segundo entre el primer término, 2, y entonces sustituyendo en esta fórmula S sub n, y 10 es el número de los primeros 10 términos que nos pide el ejemplo. Entonces sería suma de los primeros 10 términos, S sub 10 igual a 4 por 1 menos 2 elevado a la 10 sobre 1 menos 2. Esto sería 4 por 1 menos 2 a la 10, ¿verdad? En la calculadora sería apretar esta tecla, ¿verdad? 2 elevado a la 10, después el número 10, ¿verdad? Da 1024. Entonces primero resolvemos antes de multiplicar lo que está dentro del paréntesis. Me va a quedar 1024. 1 menos 1024, operando, menos 1023, queda negativo. 4 por negativo 1023 quedaría negativo 4092 entre menos 1, porque acá 1 menos R, 1 menos 2, quedaría menos 1 acá abajo, ¿verdad? Menos entre menos da más, entonces la suma de los primeros 10 términos está dada por
4092. Bien. Otro ejemplo, calcule la suma de los primeros n términos de la sucesión 1, 1/3, 1/9, 1/27 hasta infinito. Entonces, la sucesión, bueno, no, en la guía les voy a decir qué tipo de sucesión es. Les voy a decir si es aritmética o geométrica. Entonces, de eso no deben preocuparse, sino que aplicar la fórmula que es, ¿verdad? Entonces, la sucesión dada es una progresión geométrica con a igual a 1, que es el primer término, r es igual. La razón común, que solo dividimos el segundo entre el primer término, 1/3 entre 1 es igual a 1/3. Para esta clase precálculo acostumbren usar la tecla de fracciones, ¿verdad? Hay una tecla en el lado izquierdo de las calculadoras Casio, aparece esta tecla de esta manera, ¿sí? En el lado izquierdo, las primeras de la primera columna, el lado izquierdo de las calculadoras Casio, ¿verdad? Entonces ustedes para escribir 1/3 aprietan 1, el número, después la tecla A, ¿verdad? A, B sobre C, 3, y ahí en pantalla les va a aparecer 1/3. Claro que no les va a aparecer así 1/3 como está escrito acá, pero les va a aparecer en esta notación, ¿verdad? Así les va a aparecer 1 sobre 1, 3. Así les va a aparecer en la pantalla de esas calculadoras Casio. Eso indica 1/3, ya se los está calculando ahí, ¿verdad? Ya se los está presentando en pantalla. Entonces, esta tecla recomiendo que la vayan usando, ¿verdad? Porque en el segundo parcial ya son temas, se usan fracciones y hay que usar las fracciones ya cuando miremos matrices, y este es más complicado. Este es el parcial más sencillo, más bien, de esto. Entonces les digo, el segundo hasta el finalizar son puras matrices y un poco tedioso, los problemas son larguísimos, ¿verdad? Entonces ahorita aprovechen sacar buena nota para este primeros trabajos, ¿verdad? Porque sí, vamos a utilizar fracciones y por eso puse este ejemplo acá, ¿verdad? Entonces, sustituyendo a, ¿cuál sería? 1, primer término. R, 1/3, aquí lo calculé. Y n términos de la sucesión n es n, ¿verdad? No dan números, sino que dice n. Entonces, esto sustituyendo sería 1 por 1 menos 1/3 a la n, como n es n, sobre 1 menos 1/3. Entonces, ¿esto cómo lo hago? Por calculadora. 1 menos 1/3, apretando esta tecla, ¿verdad? Fíjense bien, es la tercera de arriba hacia abajo en las calculadoras Casio, de las comunes que se hallan por lo menos en Tegucigalpa está en la calle, a veces se halla en bastante tiendas, son bien comunes. Entonces les va a dar 2/3, ya de una vez le va a aparecer en pantalla de la calculadora, les aparece así, 2/3. Digo Casio porque son las más comunes, pero hay otras que son parecidas, ¿no? Así les aparece, ¿no? Dividiendo 1 entre 2/3, por la operación oreja, este va a quedar intercambiado, ¿verdad? 1 entre 2/3, entonces va a quedar arriba multiplicando y esto se va a quedar de esta forma, lineal, ¿verdad? Ya deja de ser fracción, esta parte desaparece porque aquí como aquí va 1 entre 2/3 queda 3/2 arriba, ¿verdad? Por la operación oreja, ¿verdad? 1 entre 2/3, si recuerdan, ¿verdad? De matemáticas, 1 se puede escribir como un entero, como una fracción con denominador 1. No sé si se acuerdan de esto, la operación oreja. Entonces esto es igual 1 entre 3, el 3 medios, y por eso que queda acá 3 medios, ¿no? Pero no se preocupen que de esto solo lo hice para recordatorio, no es que van a venir ejercicios de esto, me voy a centrar, sino que es más aplicable, ¿no? Pero para ir relacionándonos con las fracciones, ¿verdad? Con las calculadoras, ¿no? Entonces esto queda de esta manera, quedaría 3 medios por 1 menos
menos un tercio a la n. Y lo más que se puede hacer es aplicando la propiedad distributiva del álgebra, de la suma, distributiva de la suma y la multiplicación. Entonces 3 medios por 1 es 3 medios, menos 3 medios por un tercio a la n. Lo iba a quedar indicado porque un número real, ¿verdad? Un número real que es fracción no puede multiplicar por una potencia, no se puede hacer más, lo más que queda es indicado. Entonces este ejemplo lo puse para que recordemos las fracciones que se van a tener que utilizar, más que todo en el segundo parcial, ¿no? Hasta finalizar la clase, el curso. Bueno, ahora, de esta fórmula es que se deducen las fórmulas de interés compuesto en matemática financiera. De la suma de los primeros n términos de una progresión geométrica es como aparecen las fórmulas de anualidades. ¿Cuáles son las fórmulas de anualidades en matemática financiera? De valor presente, valor futuro, valor presente y anualidades, ¿verdad? A un interés compuesto. Que a eso pasamos, pero el primer caso de aplicación de progresión geométrica es depreciación, pero cuando es porcentual. Yo creo que aquí se aplica lineal la depreciación en las contabilidades. En otros países se aplica porcentual, es decir, que se va depreciando un porcentaje, un activo, ¿verdad? Entonces, como tomé el libro de Arja Larner, el libro de Arja Larner, que es el de base, ¿verdad? El de consulta. Entonces nos dan este ejemplo. Dice que una máquina se deprecia, que se compra en $10,000 y se deprecia anualmente a un porcentaje del 20%. Se observa ahí bien, se observa, sí, ¿verdad? Se Sí, observa. ingeniero. ¿Mm? Sí, ¿verdad? Sí, está bien. Entonces se deprecia 20% anual. Entonces nos pide el problema, determina expresión para el valor después de n años, si el valor de desecho es 3,000. Es decir, el valor de desecho, valor residual después de que se haya depreciado todo, ¿verdad? Para sacar la vida útil. ¿Cuál es la vida efectiva de la máquina? Es decir, la vida útil, si miraron contabilidades. ¿Qué será el número de años hasta que su valor depreciado sea menor que su valor de desecho? Aquí nos están dando el valor de desecho, que es un equivalente en contabilidad del valor residual, ¿verdad? Después de toda la depreciación. Entonces, dice, ya que el valor de la máquina, el problema nos dice que se deprecia cada año en un 20% de su valor al inicio del año, el valor de la máquina al término de cada año es 80% de su valor. Pero me pueden decir ahorita, pero el problema dice que 20%, solo vamos a multiplicar por 20 entre 100. No, ¿verdad? Entonces, cuando estos casos, entonces lo que tenemos que hacer es que al 100% tenemos que restarle el porcentaje que nos indica el problema, 20%. Entonces, la tasa por la cual se tiene que multiplicar es la diferencia, sería 80%. Es decir, el problema si le dice, se deprecia 20%, entonces tenemos que hacer este cálculo antes. 100, el valor total, menos 20%, lo que se deprecia, igual 80%. Y pasando este porcentaje a tasa, es decir, dividiéndolo, que lo escribo esa división en forma de fracción, 80 sobre 100, que es igual a 0,80. Entonces, para hallar el valor al final de cada año de ese activo, si se deprecia un 20%, hay que multiplicarlo por el 0,80, es decir, que se resta del 100% el valor total menos el porcentaje que le dice que se deprecia anualmente.
Y esa tasa es la que vamos a ir multiplicando al activo para hallar el valor al final de cada año. Entonces, el valor de la máquina al final del primer año será 10.000 por 0.80, que es igual a 8.000. El valor al final del segundo año será el valor al final del primero por la misma tasa, que al final del primer año dio 8.000, entonces ese valor al final se multiplica por la misma tasa, 0.80, que da 6.400. O bien dice 10.000 por 0.80 a la 2, pero este no le hagan caso. Solo recuerden que al final hay que multiplicarlo por la tasa. Lo importante es sacar esta tasa. Bien, entonces así se van calculando los demás valores de cada año. Como nos piden la vida útil, debemos calcular hasta que el valor de la maquinaria dé igual o menor al valor de desecho de 3.000 que lo da el problema, ¿verdad? Es decir, aquí, entonces el valor inicial en el año 0 dio 10.000, ¿verdad? Entonces en el año 1, ¿cuánto dio? 10.000 multiplicado por 0.8, que es la tasa que lo estoy explicando acá, ¿verdad? Da 8.000, es el valor al final del primer año. El valor al final del segundo año va a ser el valor al final del año anterior por 0.8, que lo expliqué acá, ¿verdad? 8.000 por 0.8, por eso da 6.400. El valor del tercer año va a ser el valor final del anterior, 6.400, multiplicado por 0.8. El valor al final del siguiente año, comprueben, da 5.120. Entonces, el valor al final del cuarto año va a ser 5.120 por 0.8 y va a dar 4.096. Y así, ¿verdad? 4.096 por 0.8 va a dar este valor hasta que dé. Y hay que tener presente que hay un valor de desecho, que es de $3.000, ¿verdad? Valor de desecho de 3.000. Pero no va a dar, en algunos problemas les puedo poner que dé exacto, ¿verdad? Entonces, hasta que dé 3.000 o menor, no, nunca mayor, ¿verdad? Entonces todavía no podemos hallar la vida útil. Entonces, al multiplicar 4.096 por 0.8, da 3.276, pero el valor de desecho es 3.000. Entonces hay que seguir calculando el valor de, hasta que sea igual o menor al valor de desecho que nos da el problema. Entonces, al multiplicar esto, 3.276,80 por 0.8, nos da ese último valor, ¿verdad? 0.8 da este valor. Entonces, como es menor al valor de desecho, concluimos que la vida útil la vida útil de la maquinaria es de 6 años. 6 años, ¿verdad? O sea que hasta que sea igual o menor, nunca mayor, ¿verdad? O sea que debe ser o igual o un poco menor. Entonces, así concluimos la vida útil en estos problemas. Ahora, dice sugerencia, encuentre la vida útil de la maquinaria si valor de compra y de desecho son los mismos, pero se deprecia cada año un 15%. ¿Cuál sería el porcentaje que habría que multiplicar para hallar el valor de cada año? Si se deprecia 15%, ¿cuánto sería? Si es 20, es 100 menos 20. Entonces, si es 15, que se deprecia. 85%. ¿Cuánto? 85%. Eso es lo primero que deben calcular. 100 y pasarlo a tasa, ¿verdad? 100 menos 15, 85. Bueno, nos vemos en 10 minutos porque ya nos saca el Zoom, ¿verdad? Ahorita son las